La evolución adaptativa nos permite no solo optimizar los organismos para usos biotecnológicos, sino para obtener una visión profunda de los componentes esenciales que definen la vida. Hola, soy Marcos y bienvenidos a Biodeus. Hoy les voy a hablar un poquito acerca de un artículo bastante interesante que nos habla sobre biología sintética y evolución. El artículo se titula Adaptive Evolution of a Minimal Organism with a Synthetic Genome. Esta investigación fue dirigida por dos investigadores muy interesantes. Por un lado tenemos al Dr. Paulson, el cual es una figura bastante importante en el área de ingeniería biológica y de la biología de sistemas, el cual es de la Universidad de California y tiene conexiones con el Instituto Venter, lo cual es bastante importante para esta investigación. Por otro lado tenemos a Troy Sandberg, que funge como primer autor y lideró los experimentos de evolución. Juntos se propusieron una pregunta bastante interesante, la cual es: ¿cómo evoluciona adaptativamente una célula que ha sido diseñada con lo estrictamente mínimo para vivir? Para ello partieron de una célula, la cual es JCVI Syn3A, la cual es descendiente del organismo JCVI Syn 3.0, la cual es el organismo con el genoma más pequeño que puede replicarse de forma autónoma. En pocas palabras, pues es el organismo con el genoma mínimo, creado sintéticamente en un laboratorio, en este caso por Venter. Si bien JCVI Syn 3.0 fue, por así decirlo, el ancestro o el primer individuo, era bastante complicado de estudiar. Esto debido a que, uno, tenía un lento crecimiento y dos, tenía formas celulares bastante irregulares. La variante con la cual trabajaron, que es la JCVI Syn 3A, se le agregaron 16 genes extra para poderla optimizar. En este pequeño ajuste resultó en un aumento de un 73% en la tasa de crecimiento y una morfología casi normal, haciéndola un modelo bastante interesante para el estudio. En cuanto a qué utilizaron de metodología, utilizaron una técnica llamada evolución adaptativa de laboratorio o ALE. El objetivo era bastante simple, que es obligar a este organismo sintético, el cual fue creado por humanos, a encontrar, por así decirlo, su camino evolutivo para que pudiera crecer de una forma mucho más eficiente. El proceso ALE se basó en 3 ejes. La primera fue la fundación de linajes. Se inició con 10 linajes paralelos o líneas evolutivas a partir de la cepa ancestral JCVI Syn 3A. Y es bastante crucial esta parte porque con ello pueden confirmar que las adaptaciones son beneficiosas y no solamente fueron al azar. Por otro lado también otro eje importante es el de condición y presión. El equipo cultivó estas líneas mediante la propagación en serie en condiciones estables, donde mantuvieron inclusive una temperatura de 37 grados. Sin embargo, a la hora de transferirlas constantemente, donde una pequeña porción del cultivo se transfería a un medio fresco, se ejerció una presión selectiva, donde solamente las células que pudiesen replicarse de una forma rápida y eficiente o que crecieran más rápido podían sobrevivir y con ello pues dominaban la población. Asimismo, otro eje que también fue bastante importante es el tiempo de evolución, debido a que este proceso se repitió un aproximado de 400 generaciones. Para analizar esta adaptación y poder caracterizarlo, se hicieron diferentes evaluaciones. Por un lado se llevó a cabo una evaluación fenotípica, donde se midió la tasa de crecimiento para poder cuantificar la mejora adaptativa.
Por otro lado, también se hizo un análisis genómico donde se realizó una secuenciación de genoma completo para poder identificar mutaciones, SNPs o si hubo alguna otra mutación más grande. Y también se hizo un análisis transcriptómico donde se llevó a cabo a través de RNA sequence. Se tomaron instantáneas de RNA celular para poder determinar qué genes se estaban regulando a la alza o qué genes se estaban suprimiendo. Lo cual reveló los cambios en la red de regulación genética. Después de 400 generaciones, los resultados nos pudieron confirmar que el organismo mínimo se había optimizado para poder crecer en el entorno del laboratorio. Todas las cepas evolucionadas crecieron más de un 15% más rápido que el ancestro. Esto acercó el tiempo de duplicación al de organismos con genomas mucho más grandes. Asimismo, en lo que es el espectro mutacional, bajó la tasa de mutación. El organismo adquirió un promedio de solamente 8 mutaciones por cepa y también se pudo observar una selección bastante fuerte, ya que la gran mayoría de los cambios afectaron la secuencia de aminoácidos de las proteínas. O sea, no se quedaron simplemente en intrones. Algo bastante interesante que podemos encontrar respecto a los genes de mutación más importantes es que los genes transportadores fueron los más mutados, lo cual sugiere que la captación de nutrientes o la secreción de subproductos eran el cuello de botella más grande que evitaba que pudiese crecer tanto la célula o que fuera un crecimiento muy lento. Asimismo, la variación de fase lipoproteica, donde un gen de lipoproteína no caracterizada se adaptó mediante la variación de fase, donde una mutación en una secuencia repetida de timinas y adeninas llevó al gen a un estado de apagado a un estado encendido. En pocas palabras, se activó este gen y probablemente esto mejoró el uso de nutrientes. Por otro lado, el gen de resistencia a la tetraciclina, que no era necesario en este experimento, fue blanco de 6 mutaciones distintas que lo desactivaron o disminuyeron su expresión. Esto demuestra que posiblemente metabólicamente era bastante costosa y pues fue eliminada por la evolución para ahorrar energía. Algo muy curioso que también se puede analizar específicamente transcriptómicamente fue que se reveló un patrón conocido como compensación, donde se pudo encontrar una regulación a la alza de proteínas ribosomales. En general, el organismo se vio que invirtió bastantes recursos en la maquinaria de crecimiento para producir proteínas mucho más rápido. Y a la vez también se encontró una regulación a la baja, pero en proteínas de replicación o reparación de ADN. En pocas palabras, la célula, por un lado, optó por destinar mayores recursos a producir más proteínas y por otro lado optó por bajar los recursos para reparación de errores del ADN para poder ahorrar energía y centrarse más en el crecimiento rápido. Pero en general, este estudio, ¿qué nos dice? Uno, pues la validación del propio método establece que el método ALE es un método válido para optimizar fenotipos de organismos sintéticos, haciéndolos mucho más robustos y fáciles de cultivar en el laboratorio. Asimismo, también considerando que hubo blancos de mutaciones en genes que no se habían podido estudiar o que no se habían estudiado como tal, bueno, nos puede decir cuáles genes pueden ser más o menos importantes para, en este caso, una optimización de la célula y pues poder ser objeto de estudio y para poderse considerar en futuros diseños sintéticos. Asimismo, también nos dice un poquito que hay un potencial de minimización donde una mutación, la cual claramente se dirige a la eliminación de una proteína de función desconocida, nos sugiere que el genoma de este organismo, ya el cual se supone que ya es mínimo, podría
reducirse inclusive más. En esencia, el estudio de Sandberg y Paulson nos demuestran que la vida, inclusive en su forma más simple y sintética, está impulsada por las mismas presiones evolutivas. La evolución adaptativa nos permite no solo optimizar organismos para usos biotecnológicos, sino para obtener una visión mucho más profunda de los componentes esenciales que definen la vida. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, TikTok e Instagram. Nos puedes encontrar como @bio-deus. Ahí también puedes encontrar las referencias de este artículo. Y pues muchas gracias. Soy Marcos y esto es BioDeus. Gracias por escuchar.